¿Qué tal amigos libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén bien, que le estén pasando bien junto a sus seres queridos, sus familiares, amigos. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de Santo Tomás de Aquino. Personalmente pienso que fue un gran pensador. Creo que en su momento lo que propuso fue revolucionario. Como ateo pienso que sus estudios aportaron mucho a la parte intelectual, del desarrollo intelectual de la humanidad, ¿no? Porque propuso cosas muy interesantes. Obviamente, como ateo no coincido en la conclusión, es decir, en la conclusión de que Dios existe. Pero los procesos que usó Santo Tomás de Aquino fueron muy interesantes, siguen siendo muy interesantes. El problema actual con las teorías o las hipótesis de Santo Tomás de Aquino es el siguiente, y me permito hacer esta crítica sin desprestigiar y sin descalificar a Santo Tomás de Aquino. Y la crítica consiste en lo siguiente, en que las conclusiones de Santo Tomás de Aquino ponen un punto final, y ese es el problema. Muchos creyentes llegan a ese punto y pareciera ser que no se animan a seguir investigando, a seguir preguntando. Es decir, tal vez uno pueda decir, bueno, Dios existe según las teorías de Santo Tomás de Aquino, pero después uno se puede seguir haciendo preguntas. Es decir, ¿desde cuándo existió Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿En qué lugar existe Dios? Tal vez es un Dios que tiene un final y muchas otras preguntas que podrían caber. Pero el que toma las teorías de Santo Tomás de Aquino llega a ese punto y pareciera ser que no tiene permitido seguir adelante. Entonces lo que hizo Santo Tomás de Aquino en su momento fue muy importante porque trató de dar una explicación lógica a muchos interrogantes complejos, existenciales de aquel entonces, y entonces ponía a Dios donde no había una respuesta más concreta, más lógica o más detallada. Ustedes piensen, por ejemplo, en los griegos, ¿no? Que tenían muchísimos dioses para cada cosa, para el trueno, para la lluvia, para la cosecha, ¿no? Estamos hablando de una civilización muy importante que dejó una huella enorme en la humanidad. Yo no me atrevería a decir que los griegos fueron ignorantes, ¿no? Pero hoy sabemos que esos dioses que tenían los griegos no existen. Simplemente eran explicaciones, llamémosle científicas, entre comillas, si queremos, para darse respuestas a fenómenos meteorológicos o a fenómenos de la naturaleza. Pero en su momento fueron válidas porque necesitaban una respuesta. Pero hoy no son más válidas porque entendemos que hay explicaciones lógicas y científicas. Bueno, lo que hizo Santo Tomás de Aquino fue más o menos lo mismo, obviamente con más detalles, más articulaciones, más elaboración, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino en esencia hizo más o menos lo mismo, es decir, dar una respuesta a los grandes interrogantes de la vida, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que hay un motor primero que mueve todas las cosas porque es imposible que no exista algo que mueva todo, ¿no? Porque según Santo Tomás de Aquino, nada se mueve por sí solo, entonces, como todo es consecuencia de algo, necesariamente debe haber un motor principal o un motor primero al cual él lo llama Dios. También dice que si algo existe es por consecuencia de alguna otra cosa y por lo tanto no pudo haber existido la nada, entonces por lo tanto Dios existe. Entonces, así trata de dar explicaciones, digamos, científicas para aquel momento, que, repito, en su momento fueron, según yo, válidas y hasta revolucionarias, pero hoy ya no lo son. Y además, en el caso que las hipótesis o los trabajos de Santo Tomás de Aquino fuesen válidos, debería caber un espacio para la no existencia de Dios. Porque cuando hablamos de la existencia de Dios, por supuesto que debemos hablar en términos de probabilidades. Cuando uno dice que es ateo, obviamente en manera resumida dice no creo que Dios existe, por eso soy ateo. Pero si queremos hablar con más propiedad y con más detenimiento, debemos decir pensamos que la existencia de Dios es altamente improbable. Esta sería la forma correcta de expresarnos, ¿no? Porque si dijésemos que Dios no existe de manera dogmática, estaríamos cayendo en el mismo error soberbio de las religiones y de las filosofías que intentan demostrar o sostener que Dios existe. Tal vez, ok, te podríamos dar un margen de posibilidad, como así también deberíamos dar un margen de posibilidad a Zeus,
al Dios del trueno, al Dios del rayo, al Dios de la lluvia, al Dios del amor, etc., ¿no? A cualquiera de los dioses de la antigua Grecia. Esto sería hablar en términos de probabilidades. Por supuesto, hoy, ¿qué probabilidad le daríamos a un dios de la antigua Grecia? Pienso que muy cercana a cero, por no decir cero. Entonces, resumiendo, el trabajo de investigación, el trabajo filosófico de Santo Tomás de Aquino, pienso que en su momento fue muy importante y hasta revolucionario. Pero hoy no puede ser un impedimento para seguir investigando y también abarajando muchas otras posibilidades más, como ser un universo sin la existencia de ninguna mente superior que haya creado todo o que maneje todo. Obviamente que hay leyes de la naturaleza que rigen la vida, los movimientos, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil caer en el error de poner un Dios en todos aquellos aspectos donde no sabemos la respuesta. Eso pertenecía al pasado, eso lo hacían en el pasado. Hoy ya no podemos caer en ese error. Hoy es un error, en su momento era lo que tenían, era lo máximo que tenían, pero hoy tenemos mucho más campo para investigar, para pensar, para suponer. Así que la posibilidad, obviamente, de un universo sin ningún Dios, sin ninguna mente inteligente, es muy plausible, ¿no? Que a uno no le guste o que uno se sienta mal por pensar que no haya una mente superior que gobierne todo, bueno, eso es otro tema, eso obedece a la parte emocional o sentimental, que también es una parte obviamente que nadie descarta, pero son dos cosas que van analizadas de manera diferente, de manera apartada. Así que bueno, esta era la reflexión sobre Santo Tomás de Aquino que quería compartir y por supuesto hay muchas cosas más por agregar, por investigar, así que esta es solamente una opinión personal y resumida. Muchísimas gracias, nos vemos.